¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Poco después de la muerte del comandante Chávez, Fidel Castro te llama para conversar. ¿Puedes revelarnos el contenido de esa conversación? Pocas veces he hablado del tema y es la primera vez que se me pregunta públicamente sobre el tema. Si justamente días después, horas después de la partida física del comandante Chávez, yo recibo una invitación por parte de Fidel Castro para conversar con él en La Habana, Cuba, y más específicamente en su casa, en su hogar. Conversación donde estuvo presente su señora esposa y también el actual embajador de Cuba en Venezuela, nuestro querido amigo Polanco. Aprovecho además la ocasión para enviar mis saludos más sinceros frente a esta partida física, a su familia, a Polanco y al pueblo cubano. Y fue una conversación, diría yo, de carácter trascendental, pero muy informal. Pues yo no estaba en calidad ni de ministro, ni de alcalde, ni de gobernador, ni de presidente. Apenas nos encontramos, él me dijo que el motivo de la invitación suya y de su señora esposa era precisamente la admiración que tenían a nuestro trabajo de comunicación política en Venezuela. Y noté a un Fidel Castro muy dolido por la muerte de su amigo. ¿Cómo interpretaba Fidel la muerte de Hugo Chávez? De diferentes maneras. Él me dijo, mirándome a los ojos, que nadie lloraría la muerte de Chávez como él. Una frase que yo terminé entendiendo mucho tiempo después. Eso fue hace unos 3 años. ¿Qué entendiste de esa frase? Que en la historia Hugo Chávez se perfilaba. Era ya el sucesor histórico de la comandancia revolucionaria, de la comandancia progresista, de la comandancia de los logros y reivindicaciones sociales en Latinoamérica y en el mundo. Él me dijo que si a Chávez le pasaba cualquier cosa, incluso un rasguño, era un problema de Estado. ¿Acaso nosotros no entendimos eso en esas perspectivas y en ese momento histórico? ¿Te comentó qué consecuencias podría traer para los procesos de liberación y de justicia social en América Latina la desaparición de Chávez? Planteó algunas líneas políticas decisorias para el futuro de América Latina. Recuerdo que fue muy enfático en el rol de las Fuerzas Armadas en Latinoamérica y dijo: ustedes tienen la fortaleza de tener unas Fuerzas Armadas de extractos populares, una Fuerza Armada que se cobija en la figura de Bolívar, y una Fuerza Armada que ha ayudado también a través de las misiones de la época a plantear incluso logísticamente cambios sociales. Está muy preocupado por el tema de la alimentación y una parte importante de la conversación fue precisamente, incluso después de una conversación de 4 horas, nos fuimos en una furgoneta a visitar las plantaciones y las investigaciones agrícolas que él estaba haciendo. En términos de agricultura, en términos de alimentación, en términos de proteína, qué se debía comer en Latinoamérica, qué investigaciones se tenían que realizar, cómo acabar con el hambre en el continente. Le asignaba para volver al punto anterior, le asignaba un papel crucial a las Fuerzas Armadas. Un papel crucial. Antes de despedirnos, después de esas 4 horas de conversación, insistió mucho sobre no diría yo exportación, sino en la inspiración de otras Fuerzas Armadas en las Fuerzas Armadas bolivarianas, populares, sociales, venezolanas. Y sobre todo insistió mucho en la figura de Chávez y en el devenir de Venezuela después de la partida física de Chávez, con una frase que yo he repetido en algunas ocasiones, que es: no despilfarren a Chávez. Eso? ¿Qué interpretas? Despilfarramos en muchos casos el petróleo, despilfarramos el agua, despilfarramos la electricidad. Y estaba la preocupación latente de Fidel en no despilfarrar a Hugo Chávez, la figura de Hugo Chávez, sino más bien alimentarla, ¿no? Educarla, acompañarla
acompañarla. Él, y aquí cito no usarlo solo como una bandera electoral, sino una bandera para politizar, ideologizar a los sectores populares, ¿será? Es una de las interpretaciones que yo he querido hacer y que he planteado en algunas ocasiones, ¿no? Me hizo pensar en aquel momento a los griegos, ¿no? Y a los mitos griegos que decían, es contra natura que un padre entierre, siembre a su hijo. Era contra natura que Fidel enterrara a Chávez. Me habló de su enfermedad con mucha preocupación, me dijo que era una enfermedad particularmente violenta y agresiva, un tipo de cáncer como pocos, dijo, como pocos. Y dijo que acaso si la tecnología, la ciencia y la tecnología nos hubieran dado un año y medio más, se hubiera podido sin duda alguna salvar. ¿Qué escenario visualizó Fidel en esa oportunidad para Venezuela? Más que escenarios para Venezuela, en lo particular, insisto, planteó escenarios para toda Latinoamérica en la cual está Venezuela. Fuerza Armada, agricultura y alimentación, es decir, soberanía alimentaria, y un factor muy importante, el sentido de la historia y de la educación, para entender también los procesos que nosotros estamos viviendo. Él dio una importancia particular en esa larga conversación al tema cultural. Se extendió hablándome de su amistad con Gabriel García Márquez, se extendió hablándome de su amistad con Hemingway. Y de alguna manera yo en ese momento entendí y pensé que Fidel Castro, el último Fidel Castro, fue un Fidel Castro pedagogo, un Fidel Castro de lineamientos, un Fidel Castro preocupado por los problemas sociales de América Latina, pero sobre todo un Fidel Castro muy esperanzado en Venezuela y muy orgulloso de los logros que hasta ahora se han realizado en Venezuela, que creo que es importante, Oscar, en estos momentos recalcarlos, porque tomando la frase o los apelativos que sean a Bolívar, el hombre de las dificultades, sí hubo un hombre de las dificultades durante más de 50 años de vida política, fue precisamente Fidel Castro. Y creo que ese ejemplo, más allá de la simpatía o antipatía que se le pueda tener a Fidel Castro, es un ejemplo de constancia, es un ejemplo de soberanía y es un ejemplo de logros sociales concretos a contrapelo del liberalismo y el capitalismo. Pensando en Venezuela, pensando en esa conversación y en Venezuela, te habló de las Fuerzas Armadas, que cumplen un papel crucial, de la alimentación, de no despilfarrar a Chávez. ¿Qué otros sectores, qué otros factores consideró cruciales para el desarrollo de la Revolución Bolivariana o la consolidación de la Revolución Bolivariana? ¿Qué otro consejo, si podemos llamarlo de esa manera? Mira, durante varias horas él se dio a la tarea, dijo, de hacer vamos a hacer un cayendo y corriendo. Y tenía una resma de papeles impresos, robustas, que eran cables, que ya no se utiliza en la comunicación, ¿no? En la comunicación política de esa manera. Y él fue analizando uno a uno los cables, que no son más que noticias de Russian Today, de AFP, de France Press, ¿no? Y lo fue comentando. Y ahí hay un aspecto para responder a tu pregunta que yo creo que es fundamental, que es el tema internacional. Es decir, ¿cómo nos inscribimos nosotros en este siglo XXI dentro de un contexto internacional? Y el rol importante, eso lo digo yo, eso no lo dijo Fidel, que debe vivir transversalmente Venezuela en este momento, porque todas las directrices, si se pueden llamar de esa manera, si no exagero, que de alguna manera salieron de esa conversación, tenía que ver con el rol de la Fuerza Armada y Venezuela regionalmente, de la agricultura y Venezuela regionalmente. Es decir, inscribir la Revolución Bolivariana como un hito fundamental en la táctica y estrategia internacional. Y creo que algunas veces nosotros mismos no nos damos cuenta del rol fundamental que tiene Venezuela por haber sido el continuador de procesos revolucionarios, como el cubano que llegó
por las armas, pero también como el chileno que en 1970-1973 llegó sin las armas y terminó sucumbiendo a un golpe de Estado. Venezuela es un ejemplo de un país fuerte internacionalmente, de una potencia energética que llega a una revolución democráticamente. No es poca cosa. Quiero que hablemos de Venezuela, del futuro del país. La crisis económica ha debilitado el respaldo electoral y social de la revolución bolivariana. Tampoco la oposición logra convertirse en una alternativa. Pareciera que estamos a las puertas de un colapso del liderazgo político venezolano y puede presentarse la amenaza de un tercer factor, como ya ocurrió en Argentina y en otros países, donde la gente voltea a buscar a un gerente, en apariencia despolitizado, desideologizado. ¿Qué crees tú acerca de eso? Pero me respondes cuando regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el